¿Repetimos todo? Sí. Todavía no nos sale, amiga. Va, listo. Uf. Venga. A ver, 1, 2, 3 desde arriba. Sí. 1, 2, 3. Oye, ya no sale, ¿no? Chum, 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 chum. Y chum, chiriri, sí, chiriri, chim, chiriri, chim, chiriri. Yo creo que me falta y nos falta más ritmo, ¿eh? Oscilamos mal en el floss, de verdad. Pero ¿cómo que más ritmo? Oscilar mal. Yo creo que está siendo muy exigente. Es más, a ver, defíneme qué es el ritmo o qué es una oscilación. Pues mira, la oscilación es ritmo, por otro lado es, sí sé, pero tiene que ver con, adivina. Matemáticas. A estas alturas nada me sorprende, ¿no? Pues sí, con péndulos y matemáticas. Así es. Vamos con esta información para que nos cuente sobre el péndulo. Mientras, yo digo que deberíamos darle otra, ¿no? Va, venga. Vamos. Para irnos entendiendo, dejemos claros algunos términos. Un péndulo es un sistema físico formado por una masa atada a un hilo o varilla que cuelga de un eje. Funciona debido a la gravedad y sirve para medir el tiempo. Suena complicado, pero es algo como esto. Cuando el péndulo no se mueve, es decir, la suma de fuerza sobre él es cero, entonces está en su posición de equilibrio. La amplitud de un péndulo es la máxima distancia que hay entre su posición de equilibrio y la altura máxima. Le vamos a llamar oscilación cuando el péndulo va y viene para llegar al mismo punto, y la frecuencia es el número de oscilaciones que se generan en un segundo. Ahora sí, estamos listos para que nos cuenten muchas cosas sobre los péndulos. Pues sí, bailar sí tiene que ver un poco con eso de la frecuencia y la oscilación de un péndulo. Te lo dije, amiga, pero nunca me crees. Ay, es que eres bien sensible, pero pues la verdad es que yo siempre dudo de todo. Es una característica de los científicos. O de los escépticos. Pero mira, traje un péndulo. ¿Eh? Una de las cosas más fascinantes de un péndulo es que el periodo de oscilación no depende de la amplitud. O sea, de qué tanto se aleje de su punto de equilibrio, sino de la longitud del hilo. Mira, yo también traigo uno. Yo creo que traigo uno. ¿La ves? Mira. A ver. Así se ve cómo tiene la misma amplitud, pero cambian las oscilaciones debido a que el hilo tiene diferente tamaño. Totalmente. Es como cuando bailamos, ¿no? Nuestras piernas tienen diferente longitud y nuestras caderas oscilan diferente. Las caderas, ni que las caderas. Nos hace falta ensayar más, Ismara, pero mientras, vamos con un amigo que nos cuente más acerca de péndulos. Hola, ¿qué tal? Estamos con el ingeniero Mario Manuel Arreola Santander de la Agencia Aeroespacial Mexicana. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien, qué gusto estar con ustedes nuevamente y listo para lo que sigue. Perfecto, muy bien, igual. Gracias. Y gracias a usted. Mi primera pregunta es, ¿qué es un péndulo y cuáles son sus características físicas? Bien, un péndulo es un objeto que cuelga o pende de una cuerda. Su nombre deriva del latín pendulus, pendiente. Ahora, para la física, un péndulo es un sistema que puede oscilar bajo la acción de la gravedad u otra característica física como un mecanismo, así como los relojes de pared, los metrónomos, aquellos que les gusta la música saben que es un metrónomo, etc. Y consiste en una masa que está suspendida mediante un hilo, cuerda o varilla de un punto fijo en un eje horizontal. Ese es un péndulo. Y, ingeniero, ¿qué tipo de péndulos existen? ¿Cuáles son sus diferencias? Bueno, es interesante porque para un sistema aparentemente sencillo tiene muchas variantes. Existen varios tipos de péndulos, pero por obvio de tiempo solo voy a mencionar algunos y voy a dejar que ustedes tengan el gusto y el placer de descubrir las diferencias. Por ejemplo, existe el péndulo simple, el péndulo compuesto, péndulo cicloidal, doble péndulo, el péndulo de Foucault, el péndulo de Newton, el péndulo balístico, el péndulo de torsión, el péndulo esférico y todos aquellos que ustedes descubran. Qué interesante lo que nos dice, porque al final todos los chavos de pensamiento matemático que nos están viendo en este momento pueden ponerse e irse al buscador a investigar todas estas diferencias que existen entre los diferentes tipos de péndulo, ¿no? Es correcto. Específicamente hablando del péndulo de Foucault, ¿qué características tiene? ¿Cómo es que funciona? ¿Nos podría platicar un poco acerca de él?
Todos sabemos que la Tierra gira sobre su eje porque nos lo enseñaron en el kinder. Sin embargo, no fue a 1851 que Jean-Léon Foucault, en París, Francia, colgó de la cúpula de un edificio emblemático a 67 metros de altura, en una cuerda, un recipiente con arena que mediante un pequeño orificio dejaba un fino hilo en el piso conforme el péndulo oscilaba libremente sobre el plano. O sea, no nada más en esta dirección, sino en todas, ¿no? Y esto marcaba la trayectoria del recorrido del péndulo, dejaba un fino hilo. Esta trayectoria va cambiando conforme pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque el piso que está fijo sobre la superficie de la Tierra y la Tierra gira, se mueve. El péndulo sigue oscilando sobre su plano. Y entonces el edificio, al moverse, el piso, va cambiando la trayectoria del péndulo. De esa manera, Foucault demostró que la Tierra giraba sobre su eje. Ay, qué interesante. Cuando nosotros hablamos de péndulos, justo hay muchas variables que podríamos meter dentro de la modelación de cómo se mueve un péndulo, qué características tiene, ¿no? Específicamente, si le metimos en la ecuación esta variable de la fricción, ¿no? En las componentes de un péndulo o la fricción del aire, etcétera, ¿cómo sería el movimiento del péndulo? Bueno, si en condiciones ideales, sin ninguna fuerza que lo detenga, podríamos pensar que se trata del movimiento perpetuo, el famoso movimiento perpetuo. Sin embargo, sabemos que las condiciones ideales no existen, por lo que el péndulo se detiene si no hay algo que compense las pérdidas señaladas. Por ejemplo, energía eléctrica, un mecanismo, en el caso de los relojes de pared, etc. Muy bien, y ahorita que estamos hablando de péndulos, se me ocurre preguntarle, ¿cuál es la relación que tienen los péndulos con la fuerza centrípeta? Hay una componente que se conoce como la fuerza de Coriolis, y esa es la que interactúa con este movimiento. Y los invito también a que busquen de qué se trata. Excelente. ¿Y cómo es que se usó el péndulo para medir el tiempo? Porque pues ya ve que ahora utilizamos y lo vemos mucho. ¿Cómo es que inicialmente se utilizó el péndulo para medir el tiempo? ¿Y cuáles son las desventajas y las ventajas que tiene el uso del péndulo para este sentido? Pues es muy interesante porque en su tiempo realmente fue una opción buena. Ahora la modernidad ha traído otras ventajas. Entonces, el periodo de oscilación del péndulo tiene que ver con la longitud de la cuerda. También influye el lugar específico en la Tierra donde se encuentra el péndulo, en el caso de los péndulos largos. Adicionalmente, se requiere añadir energía para poder mantener el péndulo en movimiento, como lo veíamos a lo mejor engranes para un reloj, en el caso de un reloj de pared, o electricidad, por lo cual se deben realizar ajustes cada determinado tiempo. No es muy preciso, no es el sistema más eficiente. Entonces tenemos esquemas de mayor precisión basados en la oscilación de un cristal o un reloj atómico, que es lo que se utiliza en el ámbito espacial. Por último, me gustaría preguntarle de una forma ya mucho más curiosa, si usted no tuviera un reloj en este momento y cree que pudiera contar al 60 en un minuto exactamente. Pues exacto no, pero aproximado sí. Hay una técnica muy sencilla que es decir un 100, 200, 300. Entonces ese intervalo de tiempo es aproximadamente un segundo. Al llegar a los 60 cientos, pues estaríamos cercanos al minuto. Excelente, utilizaría esa frase como referencia para marcar el ritmo, ¿no? Es correcto. Muy bien, muy interesante lo que nos comparte. Muchas gracias por su tiempo y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. O sea que antes medir el tiempo era una locura, hasta que llegó el péndulo. Sí, bueno, el péndulo siempre estaba ahí. Más bien hasta que llegó Galileo y lo vio. Y respecto al tiempo, pues como ya nos dijeron la otra vez, siempre lo más confiable es ver un reloj de sol, ¿no? A
¿No te sorprende cómo antes de que existieran los relojes confiables, se medía el pulso de otra persona midiendo el pulso propio? Eso no era nada confiable, ¿no? ¿Qué tal que acabamos de hacer las rutinas de TikTok y estoy muy agitada? O bueno, o sea, por ejemplo tú, a ver. Ernesto, estás muy agitado. Yo creo que deberías descansar. Vamos a descansar. No más ensayo. Imagina que en el polo norte hubiera un péndulo. Como la Tierra gira, el plano de oscilación daría una vuelta en un día, es decir, 360 grados en un día. Sí. Pero si colgamos el péndulo del ecuador, el plano del péndulo no giraría o el periodo de oscilación sería infinito. Ese péndulo tan particular se llama péndulo de Foucault y con él se demostró que la Tierra gira. Vamos a que nos expliquen más sobre este péndulo. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Estamos con el doctor José Luis Álvarez García, quien trabaja en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Nuevamente le agradezco mucho la oportunidad que me dan y aquí estoy para sus órdenes. Perfecto. La primera pregunta que tengo para usted es, el primer péndulo que se utilizó en la historia y que fue descrito fue el de Galileo Galilei. ¿Cómo él se dio cuenta de él y de su funcionamiento? Bueno, en realidad al menos es de los primeros estudios que se hacen sobre el péndulo. Galileo, para empezar, es otro de los grandes genios de la ciencia y tenía una gran capacidad de observación. Entonces él se da cuenta, porque sí hace estudios sobre los péndulos, pero él supone que el péndulo es isócrono, esto es, que el péndulo en su oscilación, en su periodo, es constante, lo cual no es cierto. Él desde luego trabaja mucho con péndulos, pero en su obra científica no utiliza el péndulo como instrumento para medir el tiempo. No era lo suficientemente exacto. Él utiliza la música. Él era hijo de un gran músico, todavía hasta la fecha por ahí se escuchan las obras de Vincenzo Galilei, que era un gran músico y teórico musical que hace experimentos musicales, experimentos que seguramente Galileo presenció y que influyen muy fuertemente en su obra. Aparte del carácter profundamente anti-autoritario de Vincenzo, también lo hereda Galileo. Entonces, estudios más recientes indican que la forma que utilizó Galileo para medir el tiempo fue cantando notas musicales. Los músicos tienen un gran sentido musical. Un director de orquesta pueden percibir variaciones en el tiempo de hasta centésimas de segundo. Claro. Y eso lo utiliza, pero no es el péndulo en sí, aunque desde luego Galileo lo estudia mucho y lo comienza a introducir como instrumento para medir el tiempo. Y son otros investigadores científicos que sí lo desarrollan, lo llevan más adelante. ¿Y cuál me podría explicar qué es la diferencia entre este péndulo del que estamos hablando y en comparación con el péndulo de Newton, por ejemplo? Sí, el péndulo de Newton pues no se utiliza para medir tiempos. Es un dispositivo, se utiliza mucho como juguete, son unas esferitas colgando de un armazón y sirve mucho para demostrar la conservación de la energía y de la cantidad de movimiento. Pero eso no sirve, o sea, es luego también un instrumento muy útil, pero no son para medir el tiempo. El péndulo de Newton no es para medir el tiempo, es para medir otras cosas, conservación de la energía y de la cantidad de movimiento. Muy bien, escuchamos también por ahí el péndulo de Foucault, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de este péndulo con los que ya describimos? El péndulo de Foucault tampoco sirve para medir el tiempo, aunque desde luego yo creo que también se podría utilizar, pero sería más complicado. Es un péndulo, ¿sí?, que tiene una masa muy grande. El primer péndulo que se introdujo fue precisamente de Foucault, en la Feria de París, en 1900, no me acuerdo la fecha, pero por ahí lo introduce. Es una masa grande de casi 30 kilogramos, colgada de una cuerda de casi 70 metros y la ponen a oscilar. Entonces, al transcurrir el tiempo, pareciera el plano de la oscilación del péndulo va girando, va rotando respecto al piso. Entonces pareciera que es el péndulo el que gira, y no, lo que gira es la Tierra. Muy bien. Y hablando de los péndulos, y me decía que los iniciales que sí medían el tiempo, ¿cuál es la aportación real de los péndulos en la medición del tiempo? En la actualidad sí ya por ejemplo el reloj de precisión, que es un reloj, esos relojes tan bonitos que hay, sí. El que lo desarrolló mucho, primero fue un seguidor de Galileo que se llamaba Marin Mersenne, un monje franciscano,
que descubre precisamente que el péndulo no es isócrono, que no utiliza el mismo tiempo independientemente de la amplitud. Y entonces otro científico estudiando péndulos, que fue Christian Huygens. Christian Huygens es otro científico precisamente que está entre Galileo y Newton. Huygens sí construye un reloj de péndulo isócrono. El reloj de péndulo de gran precisión, que sí existe, son los que actualmente por ahí tenemos, lo construye Christian Huygens. Pero es una elaboración ya mucho más desarrollada, pero no es el péndulo simple del que nos hablaba Galileo. Ok, muy bien. Y ya para terminar, doctor, sin utilizar un reloj, ¿usted cree que podría contar 60 segundos en un minuto exacto? Yo creo que sí, porque una de las formas de contar el tiempo, de medir el tiempo antes de los relojes de precisión y de los péndulos, era precisamente con el pulso. Ajá. Otra sería, si ponemos un músico a que nos cuente un minuto, lo puede hacer casi con gran precisión, porque los músicos tienen un sentido interno del tiempo muy preciso, que permite a un director de orquesta, cuando un instrumentista entra tarde o se adelanta en su ejecución. Tienen un desarrollo del tiempo muy fino. Otra manera sería precisamente con el pulso. Una persona adulta en reposo generalmente tiene 60 pulsaciones por minuto. Así es. En general. Entonces nos puede dar una medida aproximada de hecho de ahí viene el segundo, ¿no? Así es. Pero desde luego eso siempre ya, si queremos experimentos de gran precisión, pues ya no nos sirve eso. Pero de manera muy aproximada sí lo podemos hacer. Muy bien. Pues es muy interesante lo que nos platica, tiene mucho que ver con el programa del día de hoy. Le agradecemos mucho su tiempo y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. O sea que hay muchos tipos de péndulo. El simple, el de Foucault, el de Newton, ¿no? Y ¿Qué haces, Ernesto? ¿Qué es eso? esto es un metrónomo. Es básicamente un péndulo al que se le puede ajustar su frecuencia de oscilación. ¿Y cómo para qué? ¿Cómo que para qué? Este metrónomo me lo prestó un amigo músico. Lo usa para ensayar y no salirse de tiempo. Así que ya, mira, tenemos que ensayar de nuevo. Ya me empiezan a caer muy mal los péndulos y la obsesión por el tiempo, ¿eh? Bueno, y lo que le damos la última vuelta a la rutina desde arriba, pues vamos a la entrevista. Hola, ¿qué tal? Estamos con el doctor Omar Antolín Camarena, quien trabaja en el Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Omar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias a ti. ¿Nos podrías platicar qué es un péndulo simple y cómo se modela matemáticamente? Sí, un péndulo consta de un peso que está fijo a algún punto, por ejemplo, un clavo en la pared, amarran un hilo, en un extremo del hilo ponen un péndulo, alguna cosa pesada, y después eso oscila, ¿no? Para modelarlo matemáticamente, el caso que se llama péndulo simple, uno supone que el hilo del que cuelga el peso no pesa nada, por lo menos no pesa nada comparado con el peso, y supone uno que el movimiento ocurre solo en un plano, ¿no? Digamos, si está colgado a la pared, se mueve paralelo a la pared, no por todos lados, ¿no? Y hay unas ecuaciones que describen su movimiento, son como muchas modelos en la física, son ecuaciones diferenciales que expresan la velocidad con la que cambia el ángulo que hace el hilo con la vertical, ¿no? Mide uno el ángulo que hace el hilo con la vertical, eso es una función del tiempo y obtiene una ecuación que dice cómo va variando eso. Así es. Y este tipo de ecuaciones que me dices que son ecuaciones diferenciales, ¿son similares a las de otras ecuaciones diferenciales que podrían asimilar otros sistemas simples? Sí, no, la del péndulo tiene un fenómeno curioso, es una ecuación no lineal. La segunda derivada del ángulo resulta ser proporcional al seno del ángulo. Aparece la función trigonométrica seno. Y que aparezcan funciones así hace más difícil de resolver las ecuaciones diferenciales. Entonces, como una primera aproximación, lo que uno dice es, si el ángulo es pequeño, si el péndulo no está oscilando mucho, puedo aproximar el seno con el ángulo mismo. Y cuando hace uno esa aproximación, la ecuación aproximada es exactamente igual que la que modela, por ejemplo, el movimiento de un resorte sin fricción.
es lo que se llama un oscilador armónico simple que modela muchas cosas. Pero eso solo después de simplificar la ecuación. Por otro lado, desde la misma perspectiva de la que estamos hablando, ¿qué podríamos decir que es un péndulo esférico? Ese es un modelo un poco más complejo del movimiento de algo pesado amarrado a un punto fijo. La diferencia con el péndulo simple es que ahora el movimiento no tiene por qué ocurrir en un solo plano, puede ser tridimensional. Se llama esférico porque como la longitud del hilo está fija, el peso se mueve sobre la superficie de una esfera. Exactamente, y emula como o sea, el movimiento se quedaría dentro como de una esfera, ¿no? Sí, en la superficie. En la superficie de la esfera. ¿Y cuáles son las ecuaciones que ahora modelan este tipo de péndulos? ¿Qué diferencia tienen con las que hablamos anteriormente? Sí, ahora en lugar de ser una sola ecuación diferencial, es un sistema de dos ecuaciones diferenciales porque para describir la posición en la esfera necesito medir dos ángulos diferentes. No solo uno como en el plano, ¿no? En coordenadas esféricas se usan dos ángulos y hay una ecuación diferencial para cada uno de los ángulos. De nuevo, esas ecuaciones no son lineales y aparecen funciones trigonométricas de los ángulos ahí. Muy bien. Y me imagino que para explicar como fenómenos un poco más complejos, o si le queremos meter más jiribilla al problema, le podríamos meter cuestiones como la fricción, ¿no? A estos sistemas, a estos modelos matemáticos. ¿Cómo se transformarían estas ecuaciones si le metemos fricción y qué pasaría con estos modelos? Sí, se le agregan términos que representan la fricción. La fricción, modelar la fricción en sí es un poco complejo. Una aproximación que se hace muy comúnmente es que si no se está moviendo el objeto a velocidades muy altas, la fricción es una fuerza que es proporcional a la velocidad con la que se mueve el objeto. Entonces, aparece un término nuevo en la ecuación que involucra la primer derivada de la posición del objeto. Pero hay otros modelos para la fricción más complejos apropiados en otras circunstancias. ¿Qué me podrías platicar del teorema de Huygens? No he oído ese término aplicado a algo, pero Huygens trabajó mucho en péndulos, entonces se ha de referir a alguna de estas cosas. Huygens publicó un tratado que se llama Horologium Oscillatorium en 1673, donde habla mucho acerca de péndulos y descubrió, por ejemplo, que si los cuelgas de la misma vara se sincronizan, inventó el reloj de péndulo que conocemos ahora, lo inventó Huygens, lo patentó, no ganó mucho dinero de la patente, y él fue el primero en dar la fórmula para el periodo de la oscilación, cuánto tiempo tarda en ir y venir como función de la longitud del péndulo. Mira, qué interesante, interesante. Y por último, esta es una pregunta así muy curiosa. Si tú no tuvieras un reloj en este momento, ¿pudieras contar 60 segundos exactamente en un minuto? Probablemente no. Una aproximación razonable es aprender cuánto tiempo te toma decir alguna palabra como elefante. Creo que si cuento y digo elefante entre cada dos números, más o menos toma un segundo. Pero sí, probablemente no sería muy bueno midiendo un segundo exacto. Oye, pero qué interesante porque utilizarías una palabra como punto de referencia, como métrica, ¿no? Para que te fuera dando... Para marcar el tiempo. El ritmo, muy bien, muy interesante lo que nos compartes. Omar, muchas gracias por tu tiempo, es un honor tenerte aquí en Jóvenes en TV y nosotros continuamos con el programa. Cuando diga elemental, vas a empezar a bailar solito lo que ensayamos para TikTok. Te van a dar muchas ganas de grabar sin mí. No recordarás nada cuando aplauda. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué? Nada. Íbamos a comentar algo sobre los péndulos ideales o algo así, ¿no? Sí. Son los que tienen una masa puntual en el badajo, el hilo no tiene masa y no se estira. Sí, elemental. Ay, me dieron ganas de bailar solito. Grábame. ¿De verdad? Sí, grábame. A ver. Ajá, ¿qué dijiste? Ya noté este guapo muchacho. Pues no, Dismara, ni siquiera hay bases muy sólidas de que la hipnosis funcione, amiga. Bueno, por poquito, pero bueno. Solo quería ver hasta dónde llegabas, Dismara, te pasas, ¿eh? Pero bueno, vamos a ensayar porque a lo mejor después de que nos vean en las redes llega un productor que nos proponga elemental el musical. ¿No se te antoja? No, qué oso. Bueno, pues ya nos vamos. La pregunta de hoy es, si ven el reloj, ¿puedes contar hasta 60 en un minuto exacto? Si comparten sus respuestas en las redes, le ponen el hashtag elemental para que podamos leerlos.
Y entren al grupo de Facebook Jóvenes en TV, un grupo de jóvenes en casa. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Y así como el péndulo va y viene, y así como esta pandemia llegó y se tiene que ir, y así como Jóvenes en TV se presentó como una propuesta muy eficaz y muy interesante para continuar con el aprendizaje de nuestro bachillerato, hoy llegamos al final de temporada. Aprende en Casa 2 y su propuesta de bachillerato con Jóvenes en TV, un verdadero espacio de reflexión y construcción de conocimiento, termina su cometido en este 2020. Nos sentimos muy orgullosos de formar parte de esta interesante estrategia educativa y agradecemos a todas las personas que hicieron posible la realización de Jóvenes en TV. Muchas gracias a las autoridades educativas, a las instituciones involucradas, al personal técnico y administrativo. Muchas gracias a nuestros especialistas, científicos y académicos involucrados, a todos los que nos abrieron las puertas de sus sedes para grabar nuestros programas. Gracias a todo el personal de producción y realización, conductores, escritores, diseñadores y editores. Gracias por ese compromiso, esa entrega y profesionalismo. Gracias a ustedes, Jóvenes en TV. Esperamos que la curiosidad y el gusto por el conocimiento los motive a seguir adelante, a conocer, a aprender y a siempre plantearse la posibilidad de ser mejores personas para construir un México mucho mejor. Gracias a todos. Cuídense mucho, ¿eh? Y hasta pronto.